Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, nuestro tiempo de devocional. Los invito para que le demos gracias a Dios en esta ocasión por permitirnos entrar ante tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada lugar, sobre cada corazón, bendito Rey. Hoy elevamos nuestra oración, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, tú nos guíes, para que a través de ella, bendito Rey, tú transformes nuestra vida y nos ayudes a ser dignos ante tu presencia, a ser obreros aprobados delante de ti, bendito Rey. Gracias, Señor, por tantas maravillas. Gracias, Señor, por este día que nos regalas y entregamos nuestro corazón, Señor, para que seas tú el que tome el control de toda nuestra vida. Gracias, mi Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo con nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Éxodo, el capítulo 40. Y nuestro tema de hoy, un lugar de comunión con Dios. Hemos visto a lo largo de todos estos capítulos cómo Dios fue dándole instrucciones a Moisés y al pueblo para que hicieran todo lo relacionado con el tabernáculo, todo lo que en él había. Y no porque Dios buscara un lugar donde él estar, porque Dios, sabemos, es omnipresente y puede estar en cualquier lugar, pero sí buscaba un lugar donde su pueblo se reuniera, donde su pueblo se congregara para disfrutar de su presencia. Veamos lo que dice en el versículo 2 de Éxodo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces dice que ese tabernáculo sería un tabernáculo de reunión, un lugar donde estarían reunidos el pueblo y también Dios, un lugar donde cada uno de ellos podría disfrutar de la presencia de Dios. Y hay algo importante, dice, en el mes primero, en el día primero del mes primero. Nos está dando a entender que lo primero que nosotros debemos hacer en nuestra vida siempre es buscar esa comunión con Dios, buscar el reunirnos con Dios. Las iglesias o los templos no existen simplemente por casualidad. Los templos no existen simplemente como para que alguien se pueda llamar cristiano o pueda adquirir ese nombre, no, sino que es un lugar donde la presencia de Dios se mueve. Dios, como decimos, Dios puede estar en cualquier lugar, Dios se puede mover en cualquier parte, pero es en el templo donde todo el mundo o las personas que asisten a él deben hacerlo con ese convencimiento de que van a buscar a Dios en primer lugar, de que le van a dar a Dios ese primer lugar. Y ahí es donde se puede encontrar la presencia de Dios. Lastimosamente, muchas veces, simplemente nos congregamos en algún lugar por costumbre, nos congregamos por necesidad, nos congregamos porque queremos exigirle a Dios un milagro y perdemos la importancia de ese lugar, de ese tabernáculo. No prestamos importancia a entender que es el lugar donde Dios se mueve, donde Dios obra, donde su presencia está ahí. Cuando nosotros entendemos que esa importancia, cuando entendemos que es Dios el que está presente, entonces vamos a valorar ese templo o ese lugar donde nos congregamos, o incluso si tenemos en nuestra casa tal vez un lugar de oración, tal vez un lugar donde congregarnos con nuestra familia, vamos a entender que es algo muy importante, que es diseñado para darle a Dios ese primer lugar. Veamos lo que dice en el versículo 3. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Recordemos entonces que en el arca del testimonio habían tres cosas muy importantes que Dios ordenó que se incluyeran en ella. La primera era las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. En esa arca esas tres cosas estaban ahí guardadas, estaban ahí como esa importancia de Dios. Las tablas de la ley como ese símbolo de la ley de Dios y de la obediencia a Él, como si su voz estuviera ahí. También nos dice que el maná, recordándonos la protección y la provisión que Dios nos da en todo momento, que Dios siempre nos guarda y nos protege. Y también la vara de Aarón como ese símbolo de sacerdocio, como ese símbolo de autoridad. Vemos entonces que cuando le dice en el tabernáculo estará el arca del testimonio, le estaba dando o le estaba diciendo que en ese lugar estaría su presencia de Dios en todo su esplendor.
a través de su palabra, a través de su protección y provisión, y también a través de su autoridad. Si recordamos todos los capítulos, vemos que el arca de Dios entonces es ese símbolo o es esa presencia de Dios que guía nuestros pasos, que guía todo lo que hacemos. Por eso era importante que el pueblo estuviera ahí reunido y que encontrara o que pudiera también convivir con esa arca, que disfrutara de esas tres cosas que Dios había mandado. No iban a abrir el arca, no iban a estar ahí mirando cada vez qué es lo que contiene, pero sabían perfectamente las tres cosas importantes que ella contenía. Y eso es lo que Dios nos dice hoy en día. Cuando buscamos nosotros a Dios, ¿por qué razón nos congregamos? Nos congregamos realmente esperando disfrutar de esa arca, podríamos decir. Nos congregamos esperando disfrutar de su palabra. Nos congregamos entendiendo que Dios nos provee y nos protege. Nos congregamos entendiendo la autoridad de Dios sobre su pueblo. Lo hacemos tal vez, podríamos decir, o muchas personas lo hacen simplemente por necesidad. Tal vez para muchos solamente les interesa el maná, pero se olvidan de las otras dos cosas que son muy importantes. Vemos entonces que Dios no solamente es símbolo de provisión, que Dios no es solamente símbolo de cantidad o de milagros. Dios es un símbolo de guianza, de protección, de amor, también de autoridad. Y por eso es importante que entendamos que en ese tabernáculo o en ese lugar donde habita Dios, no es simplemente para darnos lo que necesitamos, no es simplemente como un lugar para satisfacer nuestras necesidades, sino que, como decíamos en nuestro título, es un lugar donde podamos encontrar y disfrutar la comunión con nuestro Padre Celestial. Veamos lo que nos dice en Hebreos 9, el versículo 4. El cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces ahí nos recuerda qué era lo que contenía esa arca y por qué es tan importante en ese lugar de reunión. Hoy en día tal vez entonces no tenemos esa arca física como lo tenía el pueblo de Israel, pero sí tenemos nosotros o estamos llamados a disfrutar de su palabra, de su enseñanza, de su palabra, a disfrutar también de esa provisión, pero sobre todo entendiendo que es Dios el que tiene toda autoridad y todo el control. Veamos también lo que nos dice en el versículo 5 de Éxodo 40. Y pondrás en el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Entonces dice, en ese tabernáculo estaba ese lugar propio donde se pondría el incienso, donde pondrían cosas o plantas aromáticas y levantarían una ofrenda de olor fragante a Dios. Recordemos que hoy en día tal vez ya no hacemos ese tipo de rituales religiosos, ya no prendemos ese incienso como tal. Ahora nos dice la palabra que nuestras oraciones son como ese incienso. Veamos lo que nos dice en el Salmo 141, el versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces dice, mi oración es como ese incienso. Si nos congregamos en ese lugar, entonces, no es simplemente, como decimos, como un club de costumbre, como exigencia o lamento, sino dice que nuestra oración es como ese incienso. Un incienso que sea de olor grato y fragante ante Dios. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Si será realmente un incienso agradable? ¿Si será realmente un incienso de olor grato? A través de nuestras oraciones le exaltamos, a través de nuestras oraciones le decimos a Dios cuán grande e importante es. A través de nuestras oraciones rendimos nuestra vida a Él. O simplemente aprovechamos el momento para reclamar, para exigir, para llorar, para quejarnos. ¿Cómo son entonces nuestras oraciones? ¿Si será un olor fragante que suba ante su presencia o simplemente es un olor desagradable del cual Él quisiera apartarse?
Nos dice entonces que este lugar donde Dios habita no es que sea simplemente, como decimos, para reunirnos porque sí, sino que es un momento de comunión, donde podamos conectarnos con Él, y la oración es uno de esos medios. El incienso que prendemos, que sea siempre agradable a Él. Veamos en el versículo 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. En el versículo 12 y 13. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Vemos entonces que antes de que el sacerdote de Aarón y sus hijos se presentaran ante el lugar santísimo, estaba ese lugar donde se lavaban, donde limpiaban su cuerpo y también lavaban su ropa. Es ese símbolo de santidad, es ese símbolo de purificación, de limpieza de corazón para estar en la presencia de Dios. Sabemos que como seres humanos siempre cometemos errores y a lo largo de nuestra vida hemos pecado, que tal vez con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestra forma de actuar, cometemos pecado siempre. Pero Dios pide que entremos ante Él de una forma limpia. Dios pide que entremos ante Él con un corazón limpio. Y por eso entonces, así como el sacerdote se lavaba su cuerpo y lavaba sus vestiduras antes de ingresar, hoy en día nosotros lo que hacemos es lavar nuestro corazón. Y eso lo hacemos a través del arrepentimiento. Cuando iniciamos nuestra oración, cuando iniciamos nuestra búsqueda ante Dios, lo primero que hacemos entonces siempre es entregarle a Él nuestras culpas, entregarle a Él nuestras faltas y pedir perdón con un corazón sincero, con un corazón dispuesto al cambio, arrepentidos por aquello desagradable que hayamos hecho. Y de esta forma entonces Dios nos lava, Dios nos limpia y nos permite entrar dignos delante de su presencia. Veamos lo que nos dice Tito 3, el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se dice que es Él realmente el que nos lava, que es Él el que nos renueva y que nos permite o nos da entonces esa salvación y nos permite entrar dignos ante la presencia de Dios. Veamos también el versículo 15. Y los ungirás como ungiste a su Padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por las generaciones. Esa unción era ese símbolo de ser apartado para el servicio a Dios. Aarón y sus hijos eran apartados para poder servir y ministrar en la presencia de Dios. Y hoy en día, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros también estamos llamados a ser esos sacerdotes y tenemos esa oportunidad y ese privilegio de estar ante su presencia. Él nos ha ungido, Él nos ha llamado. Simplemente debemos apartarnos de aquello que a Él le desagrada para poder ministrar conforme a lo que Dios quiere. Veamos en 1 de Pedro 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos dice ahí que somos nosotros esos escogidos, esos sacerdotes. ¿Y para qué? Para que anunciemos todas las grandezas de Dios, para que anunciemos toda su luz admirable, para que anunciemos lo maravilloso que es nuestro Padre. Para eso estamos llamados, para eso hemos sido apartados y también ungidos. Y veamos lo que nos dice en el versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces miren que cuando en ese lugar donde nos congregamos, en ese lugar donde nos reunimos, cada uno de nosotros pone un corazón dispuesto, cada uno de nosotros busca esa comunión con Dios, cada uno de nosotros
busca aprender y entender su palabra, que levantamos nuestras oraciones como un incienso de olor grato. Hemos limpiado nuestro corazón, somos apartados del mundo para servicio de Dios. Entonces sucede algo maravilloso y es que podemos ver y disfrutar la gloria de Dios. Después de que todo el pueblo y Moisés y todo el pueblo hicieron todo lo que Dios les mandó, dice que la gloria de Dios descendió con tal poder que los sacerdotes ni siquiera podían mantenerse en pie, porque el poder de Dios es maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su gloria descienda en cada uno de nosotros. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, podamos sentir esa gloria y esa presencia de Dios. Podamos ver y maravillarnos en Él. Como decimos, no simplemente que sea un lugar de quejas, no simplemente que sea un lugar de lamento y de lloro, sino que sea un lugar donde encontremos esa comunión con Dios, donde encontremos ese acercamiento a Él, donde podamos disfrutar su presencia, que nos gocemos en Él y en su poder, y que Él también se goce en medio de la alabanza y en medio de la unidad de su pueblo. Es un lugar entonces, no porque Dios habite en él, no porque Dios pueda habitar en cuatro paredes, sino que somos nosotros, cada uno de nosotros como parte o miembros del ministerio de la iglesia, los que atraemos esa presencia. Cuando cumplimos, cuando tenemos entonces ese corazón dispuesto, hacemos que Dios descienda con poder, que sus ojos, sus oídos y su corazón estén sobre cada uno de nosotros. Por eso entendemos la importancia de congregarse, porque cada uno de nosotros nos unimos entre todos en esa adoración y en esa expresión más alta de nuestro amor hacia Dios. Por eso es tan importante siempre entregar ese momento de adoración, entregar ese momento de congregarse y buscando siempre encontrarnos con Dios y disfrutar de su presencia. Su poder desciende, su poder llena ese lugar, llena nuestra vida, nos transforma y nos hace cada día diferentes, así como Él quiere. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro tiempo de devocional, los días jueves nuestro culto en línea y el día domingo nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, bendito Rey, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, por tu palabra maravillosa, que a través de ella nos enseñas. Bendito Dios, la importancia de esa comunión contigo, Señor. No nos congregamos simplemente por costumbre, no queremos congregarnos simplemente por obligación, queremos hacerlo de corazón, porque sabemos, bendito Rey, que en medio de la alabanza y de la adoración de tu pueblo, tú te mueves con poder, bendito Dios, que tu presencia, Señor, y tu gloria desciendan sobre cada lugar donde tu nombre es invocado, sobre nuestro corazón y nuestra vida, Señor, ayudándonos a ser cada día mejores personas. Hoy entregamos nuestra vida a ti, Señor, y queremos ser y comportarnos como esos sacerdotes que tú has ungido y que tú has llamado, bendito Rey. Gracias te damos, amado Señor de los cielos. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos este tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.